nombre de Cristo Jesús. Bendito seas, Padre, porque toda esa gracia y esa misericordia tiene, Señor, sentido cada vez que nos levantamos. Tiene sentido, Dios de los cielos, cada vez, Padre, que despejamos, cada vez, Señor, que hacemos de lo natural lo que tú hiciste, Padre, que sea lo primero para que lo espiritual venga a dar su aliento de vida. Y bendito seas por ese Espíritu, Dios bendito, que nuevamente, Padre, lo que hace es ayudarnos a caminar y a transitar, dejando, Señor, una tierra de pecado, dejando, Señor, una sangre, Señor, de división, para encontrarnos nuevamente con una tierra prometida, para encontrarnos, Dios bendito, alabando y bendiciendo tu nombre, porque tú, Señor, jamás entregarás, no volverás a entregar mientras, Padre, se levante la justicia en esta tierra. No, Señor, ni para el extranjero, ni para nuestro trabajo en vano, cuando te levantes tú, Señor, y se levanten tus hijos para tomar posición. Que sean echados fuera, Señor, tus enemigos. Pero, Padre, porque nosotros nos hemos acercado a ti, y todo eso, Señor, porque tú te acercaste, para que lo lejano, Señor, sea la muerte, la oscuridad, la injusticia. Lo lejano, Señor, sea lo tibio. Lo lejano, Dios de los cielos, sea lo que no tiene ley. Lo lejano sea el pecado, pero los cercanos sean tus hijos, la voz de tus hijos, Dios, la voz de tu novio, la voz de tu novia, que hacen hablar a esta tierra, para que esta tierra, Señor, clame justicia y reciba justicia, y pare, Señor, de recibir tanta ley sin ley. En el nombre de Cristo Jesús, bendecidos a tus hijos y a tus hijas, que vinieron justamente para eso, para ser tu nación santa, para ser tu tierra deleitosa, para ser esa novia que se deleita en aquel que está en los cielos también haciendo memorial. En el nombre de Cristo Jesús, bienvenidos, un abrazo, bienvenidas. Qué gusto. Bienvenido. Muchas gracias, Carmita. Por favor, tome asiento, que vamos a hacer un recorrido de Génesis a Apocalipsis. A ti, qué gusto. Bienvenidos. Eh, bueno, vamos. Eh, vámonos de Génesis, desde Génesis. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 45. Este pasaje es importante porque a través de la explicación de Pablo, pues vamos a hacer un recorrido. Primera de Corintios capítulo 15, verso 45. Mm. 15:45. Dice, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida.
Espíritu que da vida. Entonces, a través de este versículo, nosotros podemos mirar todas nuestras creencias, todos nuestros conceptos, todos nuestros pensamientos, a la luz de lo que sucedió, a la luz de lo que hizo Dios y a la luz de lo que conocemos nosotros. Y esto es importante porque estamos haciendo un recorrido también. Está bien, si quiere estar dándose una vuelta, no hay problema. Eso, que todos aquí tenemos voz. Y todo esto, nosotros hemos estado mirando exactamente lo lejano y lo cercano. Esto es importante, porque a través de la Pascua, a través de la semana anterior que hablábamos de la segunda Pascua, con eso identificamos lo cercano y lo lejano. Y lo cercano y lo lejano, ¿en dónde está? Lo cercano y lo lejano está en el alma de las personas. Y bueno, ¿y qué es el alma? Bueno, aquí hay alguien que está estrenándose de médico, así que Kimberly también nos va a ayudar desde este aspecto, porque también se necesita cosas técnicas. Porque a veces el alma es incomprendida, incomprensible. Pero cuando ya nos ubicamos en la sangre, ahí necesitamos ya especialistas de la sangre. Y resulta ser que todos nosotros somos especialistas de la sangre, porque nosotros deberíamos conocer la función de la sangre. Y por eso, mire, de lo que está hablando es de lo que es un hombre, de lo que es un ser viviente, de lo que es la creación de Dios. Y al mencionar esto, pues lo que está mencionando es justamente el recorrido de la humanidad, el recorrido de Dios desde antes de la humanidad hasta después, obviamente hasta Apocalipsis. Y este versículo obviamente nos remonta a Génesis capítulo 2, porque ahí está cómo fue creado el hombre. Y dice, Dios formó al hombre, Génesis 2:7. Así que para hablar de lo lejano y lo cercano, hablamos del ser humano y hablamos también de la formación de Dios, hablamos de la cercanía de Dios, porque Dios no es un Dios lejano, sino es un Dios que se acerca y se acerca con cosas cercanas. Y esta es la cercanía que hizo Dios, porque Dios podía haber hecho al ser humano de cualquier, como Dios hace, como hace los animales, como hace la creación. Pero vemos que Él se acercó de manera todavía más directa. Y no solo se acercó Él a la creación, no solo se acercó al ser humano, sino que acercó lo cercano hacia el hombre. Porque Dios también en los cielos es un Dios de unidad. Para ser un Dios de unidad es un Dios de cercanía. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿por qué son cercanos? Porque tienen cosas que les unen, y las cosas que les unen son las cosas cercanas que les unen. Entonces, y aquí vemos, ¿qué les une? ¿Qué le une a Dios? A Dios le une Dios es Espíritu. Entonces a Dios le une el Espíritu. Entonces, si a Dios le une el Espíritu, a Dios lo cercano de Dios es el Espíritu. Lo cercano de Dios es el aliento de vida, y lo cercano de Dios es la vida. Entonces, ¿la vida en dónde está? La vida está en Cristo, pero el aliento de vida ¿en dónde está? El aliento de vida está en el Espíritu. Entonces, mire esa cercanía. Resulta ser que desde los cielos, lo más cercano de los cielos vino a la tierra. ¿Quién vino a la tierra? El que es el camino, la verdad y la vida. Vino y se alejó. Estaba lejos de lo cercano, estaba lejos de Dios. No, vino a mostrar lo cercano y lo lejano. Y eso es parte también de nuestra vida, de saber qué cosas Dios nos dio para que sean cercanas,
qué cosas nosotros anhelamos que sean cercanas a nuestras vidas y también nosotros conozcamos qué cosas Dios nos da la oportunidad de establecer esa unidad con nosotros. Porque nosotros también vemos en nuestra propia vida, y eso el mejor ejemplo no somos nosotros mismos. Porque cercanamente nosotros, ¿qué queremos? Nosotros cercanamente queremos, ¿qué le gusta a usted cercanamente? Le gusta estar alegre. ¿Qué más? Le gusta a los niños, amar a los niños. ¿Qué más le gusta a los cercanos? Le gusta estar bien con su esposo, tener una persona al lado con quien compartir. Le gusta y quisiera hacer eso. Pero ¿qué pasa cuando tiene esas cosas cercanas? Cuando tiene hijos, cuando tiene una congregación, cuando tiene una hermandad, ¿qué hace? De pronto viene la lejanía. Y cuando viene la lejanía, las cosas lejanas, le muestran qué. ¿O qué sucede? Todo el mundo sabe lo que sucede. Estallan las cosas. Estallan las cosas. Entonces, la cercanía, ¿qué produce? Una de las cosas importantes que veíamos con la cercanía y la lejanía, que esa afecta al alma, ¿no es cierto? Y al afectar al alma, le afecta a la sangre. Entonces, aquí tenemos otro problema, y este problema también es así de serio como la cercanía y la lejanía. Y este problema es el problema de la sangre. El problema de la sangre, ¿a dónde afecta? ¿Qué hace la sangre? De forma positiva. ¿Para qué sirve la sangre desde el punto de vista médico, Kimberly? Es lo que le da vida a nuestro cuerpo. Y cuando tiene problemas la sangre, ¿qué sucede con la sangre? Igual, porque cuando está el cuerpo le da vida, ¿no es cierto? Pero la sangre a veces, en vez de ser un factor de vida, ¿qué ocurre cuando la sangre no es ese factor de vida? Entonces, ¿qué pasa con la sangre? Si la sangre no funciona bien, si la sangre funciona bien, le da vida. Entonces, eso es lo que nosotros sabemos. Si la sangre no funciona bien, ¿qué sucede? Entonces, ahí vemos que el problema sí es un problema que nosotros desconocemos, porque el problema ya se une, es un problema del alma y es un problema de la sangre. El problema del alma es un problema de cercanía y es un problema de lejanía. Y cuando hay un problema de cercanía y de lejanía, ¿qué sucede? Ahí estallan las cosas. Y resulta ser que lo más cercano, ¿a dónde le mandamos lo más cercano? ¿A dónde le manda a sus hijos? Cuando estalla la lejanía, cuando estallan los problemas, ¿a dónde le manda a su esposo? ¿A dónde le manda a su esposa? ¿A dónde le manda a su casa? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Va lejos, porque se olvida de que usted les ama. ¿Y qué pasa cuando se porta mal un niño? ¿Qué hace? ¿A dónde le manda? ¿A dónde? Bien lejos. Y mientras más lejos le manda, el hijo, ¿qué hace el hijo mientras más lejos le manda? ¿Va? El hijo más se aleja, o sea que usted le aleja al hijo o le acerca al hijo. Y cuando más lejos está, resulta ser que la lejanía es un factor de solución o es un problema la lejanía. ¿Dónde le gustaría que estén sus problemas? Lo más lejos posible. Pero ¿qué es lo más lejos? Lo más lejos del cuerpo que debería estar cuando se mete en el alma. ¿Qué sucede cuando se mete en la sangre lo que te gustaría que esté más lejos? ¿Qué sucede? Le afecta y le produce una enfermedad. Entonces, ¿qué sucede cuando le afecta la sangre, le afecta el alma, le produce una enfermedad? Entonces, ¿qué es la enfermedad? ¿Es una cercanía o una lejanía? ¿Qué opina la doctora Kimberly, que está atareada? ¿Kimberly está cerca o está lejos?
Exactamente, en la mitad ahí me siento bien. Pero lo siento, ahora tú eres la que estás a cargo de decirnos de esto, ¿no es cierto? Entonces, si se te mete en la sangre lo lejano, resulta ser que no está lejano, pero está lejano al mismo tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Hay una enfermedad. ¿Y qué pasa? Entonces, la enfermedad en relación a la sangre, en relación a tu alma, ¿qué es la enfermedad? Es la cercanía. ¿Qué es? ¿Qué es la enfermedad? Tal vez no te has hecho estas preguntas, pero total vas a vivir con esas, porque vas a tener que enfrentar la enfermedad, vas a tener que enfrentar la sangre, vas a tener que enfrentar el alma, vas a tener que enfrentar justo eso, lo lejano y lo cercano. ¿Qué pasa? Entonces, si está cercano a los otros, ¿cómo puede ser lejano? ¿En qué se convierte lo cercano y lo lejano? Ahora, la pregunta es, ¿lo lejano se puede acercar a lo cercano? Sí, en la práctica. Pero el hecho que se acerque, resulta ser que lo lejano que se acerque y que se haga cercano, resulta ser que eso es cercano a tu vida. Jamás va a ser cercano. Jamás. Entonces ahí tenemos un conflicto. Y como dices eso, va a estar, ¿en dónde va a estar todo eso? Lo cercano y lo lejano, ¿en dónde va a estar? Va a estar en la mitad. ¿Y qué pasa cuando está en la mitad? ¿Qué hace? Destruye. Cuando está en la mitad, ¿qué hace? ¿Perdón? Separa, exacto, divide. Cuando está en la mitad, ¿qué hace? Entonces parecería que necesita un nuevo tratamiento. Porque, ¿qué me gustaría hacerle a ese? Mandarle a la China. Pero si le mando a la China, ¿qué resulta? Resulta ser. Si le mandas esa enfermedad, si le mandas ese cáncer, le mandas a Estados Unidos, ¿qué pasa? Se salió de ti. ¿Por qué no se salió de ti? Por más lejos que esté, está en la mitad. Entonces ahí se mete como un chinche y resulta ser que eso no está unido, sino eso se te pega. Y mientras más le quieres alejar, ¿Qué más sucede? Tienes más se te pega. Y mientras más te vas huyendo de eso, ¿qué? Más se te pega. Entonces, ¿cuál es la solución? Ahora, entonces, ¿cuál es la solución que uno adopta cuando sucede eso? ¿Qué hace? Uno, enfrentas o tú te alejas de eso. Y resulta ser que cuando se aleja, uno ¿en dónde queda? ¿En dónde? ¿En dónde? En la mitad. ¿Ah? Entonces, ¿en dónde está usted? ¿En dónde está Dios? ¿En lo cercano o en lo lejano? ¿O Dios está en la mitad? Dios, ¿en dónde está? ¿Para qué vino a este mundo? Por eso Cristo Jesús vino a este mundo. ¿Para qué? Para estar en la mitad. ¿Para estar lejano o para estar cercano? Para estar cercano. ¿Y las personas qué decidieron? ¿Qué dijeron? Decidieron alejarse. ¿Qué más decidieron las personas? Pero nunca se van a poder alejar. Entonces, las personas se quedaron en la mitad. Y cuando está en la mitad, resulta ser que la mitad es el sitio que le muestra las cosas cercanas y las cosas lejanas. Porque hay cosas lejanas que están más cerca de usted. Porque hay un Dios que aparentemente está lejano, pero está más cerca de usted. Y aparentemente hay una oportunidad que está lejana, pero está más cerca de lo que usted piensa. ¿Ah? Y hay problemas que usted les vio lejanos, pero que aparentemente están cercanos. Entonces, ¿quién es el problema? ¿Lo lejano, lo cercano o el que está en la mitad? Entonces, si usted está en la mitad, ¿en dónde está? No está en nada. No está en nada. Entonces, eso es un problema. El no estar en nada, el no estar ni cercano ni lejano, es un problema ¿de dónde? ¿De dónde es el problema? Es el problema del alma. Y si es un problema del alma, ¿es un problema de quién? Es un problema
Es un problema de la sangre. Entonces, el mejor médico, ¿cuál es el mejor médico? ¿El que trata la sangre o el que trata? ¿Qué tipo de médico te gustaría ser? Entonces, ahora vamos con un médico. Claro, entonces ahora vamos con un médico. ¿El médico qué trata? ¿Lo cercano, lo lejano o lo que está a la mitad? El médico natural, ¿qué trata? Todo. Todo menos lo que. Porque entonces si trata todo lo menos lo cercano, el médico ¿en qué se convierte? En un ser que está en la mitad. ¿Y ese médico cómo se llama? ¿De dónde viene ese médico? ¿De dónde viene esa medicina? Esa medicina viene de bienvenidos. Por supuesto, viene de Egipto, por supuesto. Y entonces eso no se llama medicina, eso se llama embalsamamiento. Porque la medicina, el médico, la primera característica del médico, ¿cuál es? La primera característica del médico es, no te acerques a lo cercano, ni te alejes de lo lejano. La primera característica del médico es, quédate en la mitad. Por eso le decían a Cristo Jesús, si tú eres médico, sánate a ti mismo. Y entonces, el más enfermo, ¿cuál es? ¿Quién es el más enfermo? El más enfermo, ¿quién es el más enfermo? ¿Quién es el más enfermo? ¿El lejano? ¿Quién es el más enfermo? Exacto, ¿quién es el más enfermo? El que está en la mitad. Ya llegamos, ya me está entendiendo. Entonces, bienvenidos a la casa del Dabar, a la casa de lo cercano. Porque lo cercano le acerca ¿a dónde? Lo cercano le acerca a lo cercano. Y hay cosas aparentemente lejanas que imagínense, el mismo Cristo tan lejano del Padre, el mismo Espíritu que nos dejó a nosotros tan lejano del Padre. Y resulta ser que el Espíritu que nos dejó a nosotros, ¿en dónde está? ¿Más cerca de dónde está? ¿Más cerca de nosotros o más cerca de Dios? Entonces, ¿y nosotros estamos más cerca o más lejos de quién? Nos dejó al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios en medio de nosotros, ¿nos acercó a dónde? ¿Nos acercó a la mitad o nos acercó al Padre? ¿Ya? Y entonces cada vez que usted se para en la mitad y no sabe en dónde está lo lejano, y no sabe porque todo lo lejano que usted ha anhelado está lejos, y no sabe que lo cercano está más cerca de usted se para en la mitad. ¿Y qué hace ahí? Resulta ser que ahí se convierte no en un cercano, sino se convierte en un apegado. Entonces, el peor defecto, o mejor dicho, la peor similitud es confundir lo apegado con lo cercano, lo apegado con la unidad. Entonces, ¿en dónde está el problema de lo apegado? Imagínense, ¿quién resuelve todo esto? Todo esto resuelven los hijos. Porque el momento que usted tiene un hijo, el momento que usted es hijo, ¿qué sucede cuando es hijo? ¿Qué hacen los hijos? Los hijos todos los días de su vida no quieren acercar. Todos los días de su vida le muestran lo cercano o lo lejano. Porque todos los días de su vida, ¿qué hacen? Todos los días de su vida, el objetivo de un hijo, ¿cuál es? El objetivo de un hijo es romperle las reglas. Ese es el objetivo de un hijo, romperle las reglas.
¿Por qué le rompe las reglas? Entonces vamos acá. Ya estamos bastante prácticos, ¿no es cierto? ¿Cuáles reglas le rompe? Vamos ahora sí a leer todo el capítulo y vamos a hacer un paréntesis para ver todo nuestro recorrido que tenemos de aquí en adelante. Vámonos nuevamente al libro de Primera de Corintios 15:45. Entonces, el especialista en romperle las reglas, ¿cómo se llama? Hijo. El especialista en romperle las reglas, ¿cómo se llama? Cristo. El especialista en romperle las reglas, ¿cómo se llama? El Espíritu de Dios. El especialista en romperle las reglas, ¿cómo se llama? El cercano. El especialista en romperle las reglas, ¿cómo se llama? El verdadero médico. El especialista en romperle las reglas, ¿cómo se llama? No se llama el apegado. Discúlpeme. El apegado, ¿qué hace el apegado? No le muestra. ¿El apegado qué hace? El apegado le ratifica las reglas. ¿Ah? Entonces, ¿qué se necesita para ser médico? Pero ¿qué se necesita para ser hijo? ¿Y qué se necesita para ser unidad? Vamos, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 45. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. ¿Cómo fue hecho el primer hombre? Entonces, ¿en dónde estaba ubicado? Fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿En dónde estaba ubicado Adán? ¿Cerca, lejos o en la mitad? Cerca. Tú lo has dicho. Vino alguien cercano, se acercó y le trajo lo verdaderamente cercano, le trajo la vida, le trajo la sangre, le trajo el alma, le trajo la vida. ¿Qué le faltaba a este hombre? ¿Ah? El segundo Adán, el último, espíritu que da vida. Entonces, ¿por qué no le dio el espíritu? ¿Por qué no le dio el espíritu? ¿Por qué? ¿Perdón? Porque el momento que le da la cercanía, le dice, toma la cercanía, ¿para qué? Para que tú camines y te acerques a mí. Y el momento que te acerques a mí, ¿qué te voy a dar yo? ¿Te voy a dar otra vez alma? ¿Te voy a dar otra vez sangre? ¿Te voy a dar sanidad? ¿Qué te voy a dar? Te voy a dar unidad. Te voy a dar espíritu. ¿Ah? ¿Pero qué necesitas para eso? ¿Qué necesitas para eso? Necesitas separar lo cercano y lo lejano, porque ahí había un lejano. ¿Cómo se llamaba ese lejano? Satanás. Satanás. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo Dios con el lejano? Simplemente, ¿qué le hizo? Verás, aquí estamos cerca. Anda, ocupa tu lugar de lejano. Siempre has querido ser lejano. Chévere. Entonces, en los cielos, ¿qué pasó? En los cielos, ¿había mitades? No, había unidad. Pero ¿qué dijo? No quiero ni siquiera estar en la mitad. Y Dios dijo, qué bueno que ni siquiera quiero estar en la mitad aquí de apegado. Ya has estado mucho tiempo, ya por fin te definiste. Ándate allá. Ándate al polvo. Ándate al polvo. Pero voy a levantar a un hombre, voy a levantar a Cristo, y con Cristo voy a levantar a seres, no solamente seres vivientes, sino voy a levantar a quienes van a hacer unidad. Pero estos tienen que mostrarle también a ese, tienen que mostrarle ¿qué? Que tiene que ocupar su lugar.
Entonces, Adán fue creado ¿para qué? A imagen y semejanza de Dios. ¿Para qué fuimos creados nosotros? ¿Para qué? Exacto, para que nosotros seamos cercanos. Él fue tan cercano que para que seamos cercanos a Él, nos mostró las cosas lejanas para que realmente seamos cercanos. ¿Por qué le sacó a Eva de Adán? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Lo mismo, porque era cercana, pero estaba pegada. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tenía que sacarle lo lejano. ¿Para qué? Para que los dos, ¿qué? Vuelvan a lo cercano. ¿Y qué? Y le digan a quién, alejado, aléjate. Pero Adán y Eva, ¿en dónde quisieron pararse? Entonces, como se pararon en la mitad, como estuvieron en el paraíso y afuera, ¿qué hizo Cristo Jesús? Cristo Jesús se acercó y dijo, ustedes son mis cercanos. Y yo soy el cercano de ustedes, para que ustedes aquí dejen de ser ¿qué? Dejen de ser apegados. Tibio es fácil, pero dejen de ser apegados. Porque mientras más están apegados, ¿qué va a pasar con su sangre? ¿Qué va a pasar con su alma? Su alma y su sangre se van a apegar a lo que más odian. Y van a alejar a lo que más aman. ¿Qué es lo que más odia? ¿Qué es lo que más odia el ser humano? ¿Qué es lo que más odia usted? ¿Qué es lo que más odia Carmita? ¿Qué es lo que más ama? Pues sabemos eso. A ver, ¿qué es lo que más ama? ¿Qué es lo que más amas? Tu familia. Entonces, si es lo que más amas tu familia, ¿qué es lo más lejano? ¿Qué es lo que más odias? ¿Ah? Ese sí está difícil. No, nosotros no odiamos. ¿Qué es lo que más odia? ¿Qué es lo que más odia? Exacto, las divisiones, la pelea. Es como con mis hijos. Lo que más me parte es que sabiendo todas las cosas, igual que mi novia, igual que yo mismo, sabiendo todas las cosas, queriéndolas hacer, caminando para hacerles, resulta ser que he hecho todo lo contrario. Sí, común. ¿Con quién pasa eso? Pasa con los hijos. Usted invierte todo, les da todo, les dice todas las cosas. ¿Y los hijos qué le muestran? Lo que más odia. ¿Por qué? No le está mostrando quiénes son ellos, le está mostrando con qué está pegado a usted. Y entonces, ¿con qué está pegado? Con la ley de lo apegado. Por eso, ¿ah? Por eso, entonces, ¿en dónde? Por eso todo el problema, ¿en dónde está? Todo el problema está en la sangre. Porque la sangre determina. Ah, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que más ama? ¿Qué es lo que más ama usted? Lo que más ama es la vida. ¿Qué es lo que más ama usted? ¿Qué es lo que más ama? Diga, lo que más ama es su alma. ¿Qué es lo que más ama? ¿Perdón? Claro. Entonces, lo que más ama resulta ser que es lo que más odia, porque se convierte en un apego. Entonces, ¿qué es la familia? ¿Qué es la familia? Es un apego. ¿Qué es un apego? Es una unidad de alma. ¿Qué es el apego? Es un apego de alma, perdón, es un apego de alma. Si usted está apegado a esa persona, si está apegado a esa sangre,
¿Qué va a ser lo que más odia? Lo mismo. Entonces, el segundo Adán es espíritu vivificador. Un versículo anterior, nosotros leemos en orden las cosas, leímos Apocalipsis, ahora leamos un versículo, el versículo siguiente. Pablo es el que desorganiza, nosotros los que ordenamos. ¿Cuál es el primer versículo? ¿El 45 o el 44? ¿El 44? No, el 45 es primero, el 44 es después. Se siembra en cuerpo natural, se resucita en cuerpo espiritual. Sí, hay un cuerpo natural y hay también un cuerpo espiritual. ¿Qué le parece? Ya, no cojas de esas porque esas son las bolitas para poner Entonces, aquí en SEO. ¿qué hizo? SEO, no. A ¿Qué ver, es primero? porque eso tenemos que pegar ¿Lo aquí. espiritual o lo natural? No. Se va a romper más. Entonces, Adán primero fue un ser espiritual. Se va a romper más. No, dice, ¿ok? Porque estás Cristo es el primer ser espiritual, pero Adán ¿es un ser espiritual o es un ser natural? Aquí hay que poner. Ok, ya Ya me va entendiendo. Entonces, lo que Pablo quiere decir es el orden natural de las cosas. Pero antes de lo natural, ¿qué es? Lo espiritual. Entonces, aprenda a ordenar las cosas. Entonces, ¿qué es lo primero? Lo primero, lo segundo, lo primero, lo primero, lo segundo, lo segundo, lo primero. Primero ordenémonos. Aquí hay una confusión, ¿no es cierto? Pablo, ¿qué dice? Sacrílego. Pablo, ¿qué dice? Primero es el cuerpo natural. Y si le preguntamos a Dios, ¿qué es primero, lo natural o espiritual? Espiritual. Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo? ¿Qué es lo primero? Lo natural. ¿Por qué? Entonces tenemos que entenderle a Pablo. ¿Por qué Pablo dice que primero es lo natural? ¿Perdón? Muy bien, no te lo ha revelado ni sangre ni sangre. Ahora, siguiente pregunta. Si este cuerpo natural y este cuerpo espiritual están aquí confluidos, resulta ser que lo que nos está diciendo Pablo es, hay un cuerpo que, hay un cuerpo de unidad y un cuerpo de división. Porque hay un cuerpo apegado. Entonces, lo primero es lo espiritual, pero aquí Pablo, obviamente por dar orden, le está mostrando lo que está en la mitad, porque nunca va a ser lo natural lo primero, pero naturalmente, ¿qué va a ser naturalmente primero? Lo natural, lo natural. Para lo natural, ¿qué es primero? Lo natural. Para Dios, ¿qué es lo primero? Y lo espiritual, si es lo primero, ¿qué es lo último para Dios? Entonces por eso, mire, por eso el orden de Dios rompe la mitad, porque el orden de Dios es lo primero que rompe, escuche, lo primero que rompe lo alejado, que pasa y atraviesa lo que, lo apegado y vuelve a dónde. Entonces, Cristo Jesús, ¿qué hizo? Cristo Jesús dejó a su espíritu ¿para qué? Nosotros ¿para qué estamos? Nosotros estamos desde el primer hombre ¿qué tuvo que hacer el primer hombre? El padre de la fe, ¿qué tuvo que hacer el padre de la fe? ¿En dónde estaba el padre de la fe? Estaba en la mitad. ¿Qué le dijo al padre de la fe? ¿Sal de dónde? Sal de lo natural. ¿Sal de dónde? Sal de tu alma. ¿Sal de dónde? Sal de tu sangre. ¿Sal de dónde?
Sal de tu medicina, ¿sal de dónde? Sal de tu idolatría, sal de dónde, sal de lo apegado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Atraviesa, ¿sí? Mira lo que es todo lo contrario de eso. Aléjate de eso, que te estoy llevando a dónde, que te voy a llevar a dónde, que te voy a llevar, ¿a dónde? A la espiritual. Entonces, la tierra prometida para Dios, ¿por dónde empieza? Por lo espiritual. Pero el natural, ¿qué tiene que hacer? Atravesar. Llegó Abraham a Canaán, llegó a la tierra prometida. Hebreos dice que la contempló desde lejos. Pero Cristo dijo que Él atravesó por todo eso para llegar a ser el Padre de la fe. Y lo que verdaderamente conquistó fue, ¿qué cosa conquistó? Las dos cosas. ¿Ah? Entonces, ¿usted en dónde está? ¿En dónde estamos? Estamos haciendo exactamente, estamos haciendo cuerpo. Entonces, el cuerpo natural, ¿con qué hace cuerpo natural? Hace cuerpo. ¿En dónde hace cuerpo? Hace cuerpo aquí. Satanás, ¿con quién hace cuerpo? ¿Con quién hace cuerpo? ¿Cómo que aquí dice que hay un cuerpo natural? ¿Con qué hace cuerpo Satanás? Con lo natural. ¿Y lo natural qué es? Lo natural, humanamente, es lo apegado. Es decir, Satanás, ¿qué se va a buscar él? Bien, como lo dice, no puede hacer cuerpo. Porque ¿qué? ¿Cuál es la característica del cuerpo? Sergio, explícanos, si no, ¿cuál es la característica? Es cierto, perdón, me hago corrijo. ¿Cuál es la característica del cuerpo? Exacto. La característica del cuerpo es la unidad. La característica de lo natural que tiene, no tiene cuerpo. Entonces, como no tiene cuerpo acá este Satanás, el oponente, como no tiene cuerpo, ¿se vale de qué? De alguien que está haciendo cuerpo con las cosas. Dice, 1 Corintios 15:35, pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que siembras no llega a tener vida si antes no muere. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Vida o ausencia de muerte. La vida, ¿qué es la vida? Ausencia de muerte. ¿Y la muerte qué es? Ausencia de vida. Porque resulta ser que, entonces, Adán, ¿qué tenía? Ya tenía vida. ¿Pero qué le faltaba? Le faltaba hacer cuerpo. Igual, Adán, ¿qué tenía? ¿Qué tenía? Cuerpo. ¿Pero qué le faltaba? Exacto, tenía cuerpo, tenía que despegarse, tenía que desapegarse para hacer cuerpo. ¿Y cómo tenía que hacer cuerpo Adán? ¿Perdón, con quién? Ahí dejó de hacer cuerpo. Ahí se quedó en primer Adán. ¿Con quién tenía que hacer cuerpo? Con Cristo. Entonces ahí, ¿quién estaba en el jardín? ¿Quién estaba en el jardín caminando y paseando? ¿Lo cercano o lo lejano? ¿Y qué estaba haciendo? ¿Y qué estaba haciendo el lejano? ¿Qué estaba haciendo Satanás? ¿Caminando o buscando apegarse? Entonces nosotros caminamos, ¿para qué? Para despegarnos y apegarnos. ¿O caminamos para dejar? Entonces, ¿qué es la muerte? Alguien que está vivo, ¿para qué muere? Nunca muere, pues.
lo que hace es despegarse de la muerte, pues. ¿Cuándo muere el que tiene vida? ¿Cuándo muere? Nunca. Entonces, ¿qué es la muerte para el que tiene vida? Salir de aquí que está muerto, despegarse de aquí, atravesar para acá. ¿Y qué hizo Cristo Jesús? ¿Murió o no murió Cristo Jesús? ¿Cómo va a morir Cristo Jesús, pues? Si es la vida. Entonces vino para acercarse, vino para despegar, vino para atravesar. ¿Y a dónde volvió? Al principio, porque Cristo Jesús es ¿Cristo Jesús qué es? ¿El principio y el fin? No. ¿Cómo va a tener fin el principio? Es el principio y el completamiento. Y lo que empezó con el espiritual, ¿en dónde termina? Espiritual. Y los que vinimos del espíritu, ¿en dónde terminamos? Espiritual. Pero para que eso suceda, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, trayectoria, facilito. La trayectoria. La trayectoria es, estamos de Pascua a Shavuot, tercer mes. El tercer mes, ¿cuál es la característica del tercer? ¿Cómo se llama el tercer mes? Es el mes del Espíritu, es el mes del derramamiento del Espíritu. La primera vez y la última vez, ¿para qué? ¿Para qué se derramó el Espíritu? ¿Para quién? Primeramente, ¿para quién se derramó el Espíritu? Para los hijos. ¿Para qué tipo de hijos? Para los hijos de la mitad. Para los que levantan cabeza. Entonces, la semana anterior, lo primerito que le dio Dios, levanta cabeza, levántate y camina. Una semana. ¿Y para dónde caminó Moisés? Bueno, dejémosle para Moisés, porque Moisés, ¿pegado de quién estaba? Exacto, pegado de su sangre, Ve, no me puedo despegar de ti, vamos, ve, Dios te va a bendecir a ti también, pero vamos, no me puedo despegar. ¿Qué tan fácil es despegarse? La única forma para despegarse, ¿cuál es? La única forma para despegarse es volviendo a la unidad. La única forma de despegarse, ¿cuál es? Teniendo espíritu. La única forma de despegarse, ¿cómo es? Levantándose, vivificando ese espíritu. La única forma de despegarse, ¿cuál es? Comenzar en el espíritu, llegar hasta mi sangre, confrontar mi sangre, confrontar mi alma y ahí darme cuenta si estoy caminando. Porque todo lo que usted pueda decir, ¿en dónde está? Todo lo que pueda decir está en su paso. Porque al Moisés caminar con el Joab, con el suegro, cuñado suegro, al caminar con el cuñado suegro, ¿qué estaba diciendo? ¿Cómo estaba el alma? Enferma. ¿Cómo estaba la sangre? Enferma. Y cuando el alma y la sangre están enfermas, ¿qué pasa? El cuerpo está muerto y resulta ser que estás lejano o cercano. Y entonces cuando más muerto estás, no estás muerto, estás aquí. ¿Y qué estás pidiendo? A gritos, ¿qué pides? Quiero acercarme, por favor. ¿Dónde está lo que tú me prometiste, Dios? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde está mi papá? Ni siquiera me puedo llevar con mi esposo, ni siquiera me puedo llevar con mis hijos. ¿Cuándo van a levantar cabeza mis hijos? Entonces, lo primero, entonces, el papel del hijo, ¿cuál es el papel del hijo? El papel del primer Adán, ¿cuál es? Ese. Porque el papel del espíritu, ¿cuál fue? ¿Cuál es el papel del derramamiento del espíritu?
El papel del derramamiento del Espíritu fue para quebrantar la ley. No le entregó la ley. Vaya a los libros, vaya a los libros de los estudiosos y dicen que lo que se conmemora en Pentecostés es la entrega de la ley. ¿Cómo le va a entregar la ley en Pentecostés? Y después de entregarle la ley, ¿cómo es eso que pasan 40 días y le da las tablas a Moisés? ¿Qué le entregó? ¿Qué le entregó? ¿Qué le entregó en Pentecostés? ¿Qué le entregó? El espíritu de la ley. ¿Y el espíritu de la ley qué hace? Entonces, trayectoria. ¿El espíritu de la ley qué hace? Le rompe la ley. Entonces, la característica del que tiene espíritu, por eso, estos son una bendición. Por eso nosotros somos una bendición. Nosotros, pero mejor ver en los niños, es una bendición. Nos están rompiendo la ley vieja todos los días. Nos están mostrando nuestros apegos, nos están mostrando nuestras lejanías y nos están mostrando nuestra ausencia de cercanía. Y ese también soy yo. ¿Qué hace cuando le rompe todos los paradigmas, todas las oraciones, todas las unciones y todas las cosas espirituales que has aprendido? Viene tu hijo, el menor, y te hace eso. Y te hace todo lo contrario. ¿Qué haces? Se equivocó. Se equivocó Dios. Todas mis enseñanzas no sirven para nada. Cuando Él lo que te está diciendo es lo mismo. Nací con un cuerpo natural. Tengo un cuerpo natural, pero yo no soy natural. Entonces, cuando ves que Él no es natural, ¿qué necesitas? O levantas la cabeza, o como dices, le mando a este hijo a la China, ya no quiero verte. Ya, no te aguanto. Y lo que sea, ya, Manuel, ya. Ahícito nomás, me voy yo. Uno de los dos se aleja, ¿no es cierto? ¿Quién se aleja? O te alejas tú o se alejan tus papás. O se aleja usted o se alejan sus hijos. Los hijos. ¿Cuál hijo se aleja, pues? El que es alejado, ese se aleja. Su alejamiento. ¿Cuánto? Entonces, ¿a dónde está pegado? Escuche, entonces, ¿a dónde está pegado? ¿A dónde está pegado? ¿Está pegado a su mamá? ¿A dónde está pegado? ¿A dónde está pegado? Está pegado a una ley vieja, está pegado a un alma vieja, está pegado a una sangre vieja. No pelee tratando de huir de su papá, de su mamá, no pelee de eso, o mejor dicho, usted no pelee tratando de huir de su suegro, está repitiendo lo mismo, ese es el cuerpo viejo. Pero Dios le está enseñando ¿qué? Le está enseñando a caminar. Primera característica de la sangre. Segunda característica de la sangre. ¿Cuál es la otra característica de la sangre? Característica importante de la sangre. Dar la vida. Segunda característica importante de la sangre. Habla. ¿Habla o no habla? ¿Habla la sangre o no habla la sangre? Entonces, ¿cuál es la sangre que habla? ¿Qué habla? ¿Qué dice la sangre? Acérquese o aléjese. ¿Cómo estamos? ¿Y
¿Y usted como hijo, cómo está? ¿Qué hace usted como hijo? ¿Qué está haciendo usted como hijo? ¿Qué está haciendo? ¿Cumpliendo la regla de la casa o rompiendo la regla de la casa? A ver, demuéstreme por sus hechos. ¿Salgo, camino o huyo y estoy más apegado ahí? ¿Se abren las puertas o se cierran las puertas? Entonces, al apegado, ¿se le abren las puertas o se le cierran las puertas? Al alejado, ¿se le abren las puertas o se le cierran las puertas? Se le abren, pues. O sea, él tiene todas las puertas de lo alejado, pues. Claro. Entonces, al unido, ¿se le abren las puertas o se le cierran las puertas? Se le abren, pues, las puertas correctas. Pero al que está en la mitad, dígalo. Aquí, ve, aquí, chévere, chévere, él mismo debería cerrar las puertas. Porque aquí de este lado hay alguien que le está diciendo que abre la puerta. Y de este lado, ¿qué le está diciendo? De este lado está diciendo, abren las puertas. Y de este lado te está diciendo, esas puertas no prevalecerán. ¿Ah? Y resulta ser que en la mitad, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¡Abran, por Dios, abran! Aquí, espérese un ratito. Entonces, necesitamos otro ingrediente. ¿Qué hacemos hasta ahorita? ¿Cómo estamos? ¿Qué hacemos? ¿Oramos? ¿Seguimos? ¿O al final condensamos esto? No hay, el cuerpo natural es un intermedio, o sea, mejor dicho, el cuerpo natural es un cuerpo fornicario, es un cuerpo adúltero, o sea, el que está aquí es un cuerpo adúltero, porque no puede hacer verdadero cuerpo con el que debería ser cuerpo, ¿ah? Ni puede hacer cuerpo desde el otro lado, porque eso es imposible que haga cuerpo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el que está a la mitad? No se le abren las puertas. ¿Qué tiene que hacer? Se apega. Entonces, el apego, el apego, ¿cómo se llama el apego? En el sentido del cuerpo se llama adulterio. Entonces, ahora sí, ahora entiende, ahora me explico. Una cosa que comentábamos con la Pau. Decía, ¿por qué en la Biblia son tan rudos, son tan tesudos, parece tan evidente? ¿Por qué caen los mismos problemas de los reyes? Yo no quiero leer los reyes, ya no me gusta porque, o sea que tienen que ser ruditos. Entonces, ellos quisieron hacerlo. Exacto. Exacto. Entonces usted está transitando con su cuerpo natural y cuando transita por su cuerpo natural desde aquí, desde la Pascua, transita a ese Espíritu de Dios. ¿Y el Espíritu de Dios qué está haciendo? El Espíritu que clama hijos, el Espíritu de Juan el Bautista, el Espíritu de devolver el corazón de los padres a los hijos. ¿Qué le está haciendo? Le está rompiendo las reglas. Porque tiene que darle el Espíritu de Dios, el Espíritu de... A partir de Shavuot, tengamos 40 días. Si recibe el Espíritu de la ley, 40 días, ¿para qué son? ¿Qué hizo Dios? Les da la ley, les da el Espíritu de la ley, les da el Espíritu, viene con toda su potencia la primera vez. Y luego pasan 40 días. Porque el que tiene el Espíritu de la ley, ¿qué hizo en los cielos en los 40 días? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Escribió con qué? ¿Con qué escribió? Escribió con esto. Y la característica de esto, ¿cómo se llama esto? Sello. Entonces, lo que usted recibe
con espíritu, tiene que escribir una nueva historia. Y entonces el día de Pentecostés, eternamente y para siempre, será el día de ¿qué? El día de lo sellado, para que usted tenga 40 días y ¿qué? Escriba algo diferente de lo que ahora está escrito. ¿En dónde está escrito? Está escrito en su corazón. ¿Y el corazón qué está haciendo en su alma? Le está escribiendo lo mismo. ¿Y qué está haciendo en su sangre? Le está escribiendo lo mismo. ¿Y qué le está escribiendo? ¿Qué le está diciendo todos los días? Todos estos días, ¿qué le ha estado diciendo? ¿Qué le está diciendo el mundo? Esta es mi ley. ¿Qué le está diciendo el mundo? Este es mi cuerpo. Y todos los días, su cuerpo natural, ¿qué le está diciendo? Lo que le están diciendo sus hijos. Lo que le está diciendo su problemática. ¿Y qué le están diciendo? ¿Qué le está diciendo? La misma historia natural de siempre. Pero Dios, ¿qué está diciendo? Estoy escribiendo, estoy dando un espíritu, estoy rompiendo esas viejas reglas y estoy buscando ¿qué? Hijos que hagan ¿qué? Que lleven la misma ley, o hijos que vivifiquen y escriban vida. ¿Y en dónde se escribe vida? ¿En dónde se escribe una ley? ¿En dónde se escribe una ley con espíritu? ¿En dónde? En donde camino. ¿Qué hacemos? Nos falta el tercer elemento de la sangre. La sangre determina la temperatura. ¿Sí? Y cuando la temperatura de la temperatura de la sangre determina la temperatura del alma. Y la temperatura del alma determina la temperatura de la tierra. Y si determina la temperatura de la tierra, determina la temperatura de la casa. Y si determina la temperatura de la casa, determina ¿qué? Determina la ley que se está rompiendo. ¿Cómo se llama esta temperatura de la sangre? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta temperatura? ¿Ah? La Natalie le dijo, así empezamos. ¿Cómo le llama? Tibieza. ¿Cuánto les ama Dios a los doctores egipcios? ¿Ah? ¿Cuánto crees? ¿Qué les hace? ¿Qué hace Dios con los tibios? Entonces, la tibieza, ¿qué es? Tibieza es sinónimo de ¿qué? Es sinónimo de sangre. Tres temperaturas. Hermoso. Desde Pascua hasta acá y antes de Pascua. ¿Cómo está usted? ¿Tibio? Frío. Frío. ¿Por qué Dios está enfriando el ambiente? ¿Por qué? ¿Qué es el frío? Bendito sea Dios. ¿Qué pasa si la sangre se enfría, mi querida doctora? ¿Qué pasa si se enfría la sangre? ¿Qué pasa? Si se enfría la sangre, ¿qué pasa? Si se enfría la sangre, ¿qué pasa? ¡Se enfría el alma! Se enfría el alma. Si se enfría el alma, ¿qué pasa?
enfría el alma, tiene que meter fuego extraño. ¿Dónde hay más fuego extraño? En el infierno. ¿Cuán fríos son en el infierno? ¿Dónde hay más frío? ¿En dónde hay más frío? ¿En el infierno o en el Cotopaxi, en el lado del Cotopaxi? ¿Dónde hay más frío? Hay más frío en donde hierve la iniquidad, hierve la maldad, hierve la iniquidad. Iniquidad. Cuando hierve la iniquidad, ¿qué es iniquidad? Pucha, con esto, ¿qué es iniquidad? Es el combustible del pecado. La iniquidad. Es que esta frase me gusta. ¿Ah? La iniquidad es la iniquidad es la temperatura del infierno. ¿Sí o no? En el infierno lo que hay es más fuego extraño. ¿Y por qué hay más fuego extraño? ¿Por qué? No, pues ¿por qué no? Porque necesitan calentarse. Entonces son más pecadores que pecadores. Déjeme ver esta frase, déjeme ver. Esta frase, déjeme. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo. Como es terrenal, así también son los terrenales, y como es celestial, así también son los celestiales. Tal como hemos traído la imagen de lo terrenal, traemos la imagen de lo celestial. Pero la iniquidad, ¿qué es? La iniquidad es la sangre de lo natural. ¿Alguien alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Ya? La iniquidad es la sangre de la vida. La iniquidad es la sangre del cuerpo natural. Entonces, los hijos, cuando les hierve la sangre de la iniquidad, les hierve la sangre de los antepasados, ellos recién están aprendiendo a hacer cuerpo. Y si usted les mete las mismas leyes, ¿qué les está enseñando? Les está metiendo más iniquidad, más fuego. Y cuando les mete más fuego, ¿qué hace? Más fuego extraño al hijo, ¿qué hace? Más caliente se vuelve. Y mientras más caliente, ¿qué pasa? Se vuelve más frío. Y peor, porque se vuelve más rebelde. Entonces, usted, toda esta temporada, ¿qué es la frialdad? ¿Cómo ha estado el ambiente? Ha estado frío. ¿Por qué ha estado frío el ambiente? Para mostrarle cuán frío es usted. Y resulta ser que, ¿cuál es la característica de Shavuot? ¿Cuál es la característica de Pentecostés? ¿Cuál es la característica? Y usted canta y baila y no sabe. Ah, por eso no está aquí mi Erika, nuestra Erika. Porque él le sabe al Gabriel, fuego santo. Y nosotros venimos con fuego. Porque el verdadero Ishi, ¿qué tiene el verdadero Ishi? Fuego. Ahí tendríamos que ir a los problemas de los hijos, pues, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de fuego? ¿Qué tan fría estás? ¿Qué tan frío? Entonces, el ambiente, ¿qué tan frío está? Por el ambiente frío, ¿qué significa el ambiente frío? Significa niveles de iniquidad que le están mostrando a usted qué tan frío es, para que venga sol, se entibie y vuelva a quedarse entibiado ahí. Pero Dios no hizo las estaciones para que usted se caliente, sino hizo las estaciones ¿para qué?
para mover espíritu. La iniquidad, vamos al verso que me falta y con esto quiero, porque esto afecta a la tierra, ¿no es cierto? Esto afecta a la tierra. Tenía aquí muchos versículos. Mateo 24. Esta frase es importantísima. Mateo 24:12, para que entienda también incluso los tiempos. Mateo 24:12, ¿qué dice? Debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, Perdón, Marquito, ¿puedo comentar? al aumento de la iniquidad. Bueno, ¿cómo están los niveles de iniquidad en el Ecuador? ¿Puedo comentar algo, Ve. Marquito? No sé si se me ¿La escucha. iniquidad dónde afecta? La iniquidad afecta a la tierra. ¿Ya? Entonces, léale todo este pasaje, pero ¿por qué está frío usted? ¿Por qué se enfría? ¿Por qué se enfrían los hijos? ¿Por qué se enfrían las personas? Entonces, ¿la iniquidad qué es? El cuerpo de pecado. Y cuando más aumenta el cuerpo de pecado, usted se pregunta aquí, ¿qué pasó con Dios? Y ahí, ¿qué hace? Tiene que calentarse, hace cuerpo extraño, aumenta la iniquidad. ¿Y qué pasa con el acercamiento? Entonces, todo este problema es un problema de acercamiento, es un problema de sangre. Y la solución es el Espíritu de Dios. Porque a más iniquidad, ¿qué está haciendo Dios? Y a más enfriamiento, ¿qué está haciendo Dios? Pues nos está llevando nada más y nada menos al acercamiento y nos está llevando a la temperatura del cuerpo. La temperatura global, ¿cómo es? La temperatura global. Dice, va a haber el calentamiento global. Y resulta ser que el calentamiento global, ¿qué ha producido? El enfriamiento, el peor enfriamiento. Y entonces, el peor enfriamiento y el peor calentamiento global, ¿qué es? Niveles aumentados ¿de qué? De iniquidad. Y cuando los niveles aumentados de iniquidad, ¿qué hacen? ¿Para qué son para un hijo de Dios? ¿Para qué es para un hijo de Dios? Para mostrarle cuál es su temperatura. Pero mientras más frío hace, ¿hasta dónde llega nuestra temperatura? No, ¿a dónde llega? Bueno, fuera. Lo máximo que llega es acá, llega a la tibieza. Pero Dios, al calentamiento global, ¿qué le dice? Y a la tibieza, y al apego, ¿qué le dice? Te estoy sacando de mi boca. Te vomitaré de mi boca. ¿Para qué te vomitaré? Para que te definas. O si eres frío, o si eres caliente. O si tienes vida, o si estás muerto. Si tienes sangre, si tienes alma, o te falta espíritu. Y si tienes espíritu, ¿cuál es la temperatura? Entonces, ¿qué está sucediendo del primer al tercer mes? ¿Qué está sucediendo con la temperatura? La temperatura de Dios. Subiendo, bajando. Subiendo. ¿Y su temperatura cómo ha estado? Subiendo, bajando. Entonces, todo esto es problema ¿de qué? Problema de sangre. Y la sangre y los hijos de Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo? Rompiendo. ¿Qué regla estamos rompiendo? Rompiendo la iniquidad. O, de lo contrario, calentándonos contra el frío de la temperatura global, entibiándonos un poquito. Así que
¿Cómo están sus niveles de oración? ¿Cómo están sus niveles de espíritu? No me pregunte cómo, yo no quiero que me conteste, sino pregúntele cómo está el nivel de la sangre de Cristo, cómo está el Espíritu de Dios, sabiendo que viene el día de fuego, que nos trajo desde el fuego, que tenemos 40 días y después tenemos otros 40 días para ponerle el fuego del sello de lo que nosotros estamos describiendo. ¿Sí? 2 semanas tenemos. La siguiente semana, ya el siguiente domingo, ya estamos a una semana del Pentecostés. Así que ya vemos con el acercamiento, ahora tenemos un problema, el problema del enfriamiento. Y el problema del enfriamiento es el problema del alejamiento. Pero nuestros hijos nos están ayudando a subir la temperatura, ¿no es cierto? ¿Cómo está su carácter? ¿Cómo está su cansancio? ¿Cómo está? ¿Y cómo están sus hijos? ¿Están mejor que nunca? ¿Están más calientes que nunca? ¿O están más? Están subiendo su nivel de temperatura a ellos. Y usted también. Y le están rompiendo todos los esquemas para que usted y yo haga lo de Isaías 62. Lo que hace la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene voz, la sangre de Cristo tiene temperatura y la sangre de Cristo tiene sonido. Para mostrarle su sangre y su alma cómo está. Así que, ¿por qué esto? Nada más. El Espíritu es la ley de Dios. Ahora, como casa del Dabar, ¿cómo estamos? Cuando baja la temperatura, cuando baja la temperatura, ¿qué es más fácil? ¿Cumplir la ley del Espíritu o luego cumplir la ley de la carne? Cuando baja la temperatura, cuando usted está frío, en otras palabras, cuando usted está frío y cuando usted está tibio, ¿qué ley cumple usted? ¿Qué ley cree que vamos a cumplir ahorita? La casa del Dabar, ¿qué ley cree que va a cumplir ahorita? ¿La ley de los diezmos y las ofrendas? ¿O la ley de su temperatura? Cuando baja la temperatura, cuando sube la iniquidad y hay problemas, es fácil diezmar. ¿Cómo cree que están los diezmos de las iglesias? ¿Ah? ¿Cómo cree que están los diezmos de esta casa? Pero, ¿cómo cree que está la temperatura espiritual de nosotros? Entonces, no estoy pidiendo diezmos. Dios nos está pidiendo que cumplamos una ley. No la ley del apegado, sino la ley del mover espíritu. Y por eso, así es como vamos a orar y vamos a sellar. Padre, bendito por tus hijos, porque Cristo Jesús vino a romper la ley de la letra, la ley de las cosas escritas en piedra, la ley de una letra muerta escrita en piedra, para vivificar la ley de tu Espíritu, que es en el nombre de Cristo Jesús, que es nuestra temperatura. Y por eso, en el nombre de Cristo Jesús, hoy bendecimos que toda esa ley, todas esas cosas apegadas, toda esa economía, toda esa ley muerta, esa, Señor, se va secando y se secará. Pero en el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a tus hijos que están rompiendo esas leyes para volver a avivar tu fuego y para volver a que esa ley del Espíritu, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, haga de esos recursos santos que lleven fuego, que lleven bendición y que hagan de nuestra tierra esa tierra de alabanza, esa tierra deleitosa, pero esa tierra también de una ley vivificadora. Y por eso, bendito seas que tú eres el que está soplando esa ley, para que, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, lo que nosotros cumplamos, Padre, cada vez que nos acercamos a tu altar, cumplamos una ofrenda viva, porque estos recursos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, sean siempre vivificados. Lleven contra el fuego extraño, contra el fuego de la tierra, contra el fuego de la tibieza, contra el fuego del infierno. Lleven en el nombre de Cristo Jesús lo que en cambio nosotros atravesamos, y es el volver
lo que pertenece a tu espíritu, lo que pertenece a tu casa, lo que pertenece a lo cercano. Bendito sean los recursos de mis hermanos que tú estás acercando, que empieza en lo espiritual, pero que atraviesa lo natural. Y bendito, Señor, los recursos que de naturales no tienen nada, porque en el nombre de Cristo Jesús vuelven a ser tu sangre. Y tu sangre, Señor, da vida para vivificar la economía verdadera, la economía de la casa, la economía de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y Padre, mientras nos acercamos, por favor, si da su paso, permítame orar justamente por todo lo que hoy tú estás haciendo. Padre, nos acercamos, Señor, al día de Shavuot, al día del derramamiento del fuego. Y es un fuego, no un fuego, Señor, de un fuego que arde y quema, un fuego de infierno, sino un fuego, Señor, de vida que vivifique. En el nombre de Cristo Jesús nos acercamos y nos has acercado a nuestra propia alma, a nuestra propia sangre, a nuestros hijos, a nuestras familias. En el nombre de Cristo Jesús, a nuestra tierra. Por eso, Padre, que todo el aliento de tu alma hoy sea, Señor, esa oración, que se levanten las mujeres, que se levanten los ishis, que se levanten las ishas, Dios de los cielos, que hemos venido a tomar Gracias, posesión mija. y a esta tierra de Dios te iniquidad. bendiga. Y a esta tierra, Señor, que por iniquidad, a este Ecuador, Señor, en donde se ve tanta corrupción, a este Ecuador, Señor, en donde se ve tanta iniquidad, y no solamente por Ecuador, sino por toda la iniquidad de este mundo, en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos a tus hijos, que hemos venido a decirle a ese enfriamiento, que tú nos dejaste un espíritu vivo, para que, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por cada tibieza, por cada cosa pegada, por cada cosa que está en la mitad, por cada cosa lejana que se ha querido apegar a nosotros, en nuestros hijos, en nuestras esposas, en nuestras generaciones, en nuestra economía, Señor, hasta en nuestra alma, que ha decaído, Dios de los cielos, pues en el nombre de Cristo Jesús, que ascienda ese fuego, ese que descendió, ahora que ascienda porque está en nosotros. Y bendigo a los que tú has traído, a los que no han aceptado a Cristo Jesús, a los que hoy se están preparando para un bautizo diferente. Si hay personas, pues hagan esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, En el nombre de Cristo Jesús. tú descendiste para dejarnos de tu espíritu Danos tu espíritu y para ascender para ascender. a lo santo. Por eso nuestra aceptación a Cristo Jesús es para caminar por esta tierra de los vivientes, caminar por esta sangre, caminar por esta alma tibia y fría, llevando tu verdadera sanidad, que en el nombre de Cristo Jesús es el fuego que arde en nuestro ser, el fuego que aleja a ese cuerpo extraño y nos acerca a ese cuerpo verdadero, a ese espíritu vivificante. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, todo lo lejano, todo lo que pertenece a ese frío, a ese infierno, eso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús lo rechazamos. Y todo lo que pertenece a ese templo, a ese cuerpo santo, hoy sea fuego del Espíritu que nos permite caminar llevando tu santidad, llevando la verdadera unidad que empezó en el Espíritu, que atraviesa en el Espíritu y vuelve al Padre. Bendecimos a nuestros hijos que no nos dan descanso y que aún en las noches nos despiertan. Para nosotros ser esos hijos que no damos descanso y hasta en las noches nos despertamos hasta que se cumpla tu palabra. Nuestra tierra es tierra deleitosa. Nuestra tierra es tierra de fruto. Nuestra tierra es tierra de primogenitura, tierra de trabajo, no para que se vaya en saco roto,
sino para que sea tierra de alabanza. Tierra desposada. Que se cumple lo que Isaías 62. Que así como la tierra se desposa con los hijos, así Cristo Jesús el novio se desposó con la novia. Para darnos un memorial y de transformar esta tierra de corrupción en tierra de alabanza y de memorial. En el nombre de Cristo Jesús, que si habla tu sangre, que si nos diste tu espíritu, se vivifique esta alma y este cuerpo. Y así como nuestros hijos no nos dejan descansar, en cambio tu sangre nos levante a tomar la posición de aquel que nos dio esta heredad y que no descansa hasta que se cumpla su ley y su dabar. Y esa es la que lleva espíritu en contra de toda esta iniquidad. Esa es la que lleva deleite. Esa es la que, Señor, completa la obra por cada conflicto y por cada iniquidad que tú estás sacando. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos la casa del Dabar, bendecimos nuestra tierra, bendecimos la tierra, este país y esta generación, que en lugar de enfriamiento, damos un espíritu vivificador y damos una primogenitura en tu tiempo, en tiempo de Shavuot, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tiene que sanear su tierra, ¿sí ve? Nosotros también estamos en el mismo conflicto. A sanear su tierra, legalizar las cosas, tu casa, todas las cosas, porque esa es nuestra tierra deleitosa porque esa sangre es la que está hablando la sangre corrupta de la tierra, la iniquidad, y por eso hay tantos conflictos de tierra, e incluso en Jerusalén hay guerras y todo lo que usted sabe, pero los hijos son los que rompen esas leyes para volver a una tierra que produzca y sirva para los que han trabajado y han producido en ella. En el nombre de Cristo Jesús, amén, bendiciones.